Creíste que entendías lo que era normal, un cometa que gira cada 16, 70 y 9 horas. Suena monótono, pero cuando ese cometa proviene de más allá de nuestro sistema solar, ha cruzado 4,5 años luz de vacío y revela secretos sobre mundos formados hace 13.000 millones de años. El tedio desaparece. Este es 3I Atlas, el tercer visitante del espacio interestelar, y su rotación de 16 horas acaba de romper todo lo que creíamos comprender sobre el cosmos profundo. En la mañana del 1 de julio de 2025, en Río Hurtado, Chile, el telescopio Atlas Sistema de Alerta Temprana de Impactos de Asteroides detectó algo desplazándose contra los densos campos estelares del centro galáctico. No se movía como lo hacen nuestros cometas. Se movía de forma anómala, demasiado rápido, demasiado inclinado. La trayectoria gritaba «forastero». En cuestión de horas, astrónomos de todo el planeta supieron que tenían algo sin precedentes. El tercer objeto macroscópico interestelar confirmado jamás observado, atravesando nuestro sistema solar. Pero Atlas no es solo un telescopio, es una red global de 4 instrumentos robóticos en Hawái, Chile y Sudáfrica. Cada uno explora casi todo el cielo nocturno cada 24 horas, rastreando objetos cercanos a la Tierra que podrían representar un riesgo de impacto. El sistema procesa más de 100.000 imágenes por noche. El 1 de julio, una imagen contenía algo distinto, un tenue punto de luz moviéndose con velocidad hiperbólica, es decir, superior a la energía de enlace gravitacional del Sol. El telescopio remoto Deep Random Survey en Chile, parte de la red Atlas, realizó la primera detección concluyente, pero el objeto se había estado ocultando a simple vista. La Agencia Espacial Europea reaccionó en horas, desplegando de inmediato telescopios terrestres en Hawái, Chile y Australia. La Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA lo clasificó como el tercer objeto interestelar confirmado, designado C, dividido por 2025 Nuno, Atlas. Aún así, 3I Atlas se había estado escondiendo. Observaciones previas al hallazgo demostraron que había sido fotografiado semanas antes. La instalación Transient Wiki lo capturó el 28 y 29 de junio. El ZTF aportó más imágenes del 14 al 21 de junio. El propio Atlas lo venía siguiendo desde el 25 de junio. El astrónomo aficionado Sam Dean encontró observaciones adicionales de Atlas que se remontaban al 5 de junio. Durante casi un mes, este visitante interestelar se había deslizado a través de nuestros instrumentos sin ser identificado. ¿Por qué? Transitaba justo frente al centro galáctico, donde millones de estrellas de fondo generan un camuflaje perfecto. El observatorio Vera C. Rubin proporcionó datos previos cruciales que mostraban que 3I Atlas ya estaba activo. El 21 de junio de 2025, su coma medía 13.040 kilómetros de diámetro, aproximadamente el diámetro de la Tierra. Para el 2 de julio, la coma se había expandido a 18.760 kilómetros, un aumento cercano al 10% en 11 días. No era el comportamiento típico de un cometa. Los normales desarrollan comas de manera gradual al acercarse al Sol. 3I Atlas estaba desgasificando intensamente a distancias donde la mayoría de los cometas permanecen inactivos. Las primeras imágenes previas revelaron algo aún más inquietante. La instalación Transient Wiki capturó a 3I Atlas el 22 de mayo de 2025, 6 semanas antes del anuncio oficial. Incluso entonces, el objeto mostraba una coma tenue pero inequívoca de unos 6.000 kilómetros de diámetro. En esa fecha, 3I Atlas se hallaba a 7,1 unidades astronómicas del Sol, más lejos que Júpiter. La mayoría de los cometas están totalmente inactivos a tales distancias. Sin embargo, 3I Atlas ya evidenciaba una desgasificación significativa. El Instituto de Astrofísica de Canarias confirmó la actividad cometaria utilizando el telescopio gemelo de 2 metros del Observatorio del Teide en la misma fecha del descubrimiento, el 1 de julio. Múltiples telescopios mostraron que la coma presentaba un color marcadamente rojizo, indicando una composición de polvo similar a 2I Borisov. Pero 3I Atlas mostró algo sin precedentes. El enrojecimiento se intensificó durante julio de 2025, según el estudio de Tony Santana Ross y colegas publicado en agosto.
Los cometas normales muestran una evolución del color gradual. 3I Atlas cambió de forma drástica en solo semanas. Si valoras historias documentadas de exploración espacial como esta, suscríbete. Es la mejor forma de respaldar nuestro trabajo. También comenta desde qué ciudad nos escuchas. Este guión está investigado y es factual. Usando fuentes de la revista Astronomy, Astrophysics, publicada el 5 de agosto de 2025, y las notas de investigación del profesor de Harvard A.V. Loeb en Medium, publicadas en agosto de 2025, incluyendo su análisis de septiembre sobre propiedades de polarización negativa extrema que desafían los modelos cometarios existentes, y su detección en agosto de una formación de cola antisolar. Las fuentes incluyen además el preprint. Arxiv 2507. 14916 de julio de 2025, que documenta la detección de hielo de agua en la coma utilizando Gemini South, IRTF, dividido por NASA y espectroscopía RTF-SPECS. Otras referencias abarcan el hallazgo por Spherix de una coma extendida de dióxido de carbono, reportado en Astrobiology en agosto de 2025. Ahora, volvamos a los datos. La órbita es hiperbólica, con velocidad excesiva de 3 kilómetros dividido por S respecto al estándar local de reposo. Pero ese valor subestima la rapidez real. En relación con nuestro Sol, 3I Atlas se mueve a 58 km por segundo, suficiente para cruzar el diámetro terrestre en menos de 4 minutos. Esa firma de velocidad implica algo claro. Este objeto se formó alrededor de otra estrella, fue expulsado de su sistema de origen y pasó millones de años atravesando el espacio interestelar hasta llegar aquí. La mecánica orbital no miente. 3I Atlas nunca orbitará nuestro Sol. Su trayectoria lo conduce en un viaje de ida a través del sistema solar. El máximo acercamiento al Sol ocurre a finales de octubre de 2025 a 4 unidades astronómicas, justo dentro de la órbita de Marte, lo bastante cerca para un estudio detallado, lo suficientemente lejos para evitar un calentamiento extremo. No representa amenaza para la Tierra. La aproximación más cercana a nuestro planeta tiene lugar el 19 de diciembre de 2025, a 8 UA, aproximadamente 269 millones de kilómetros. Los cálculos de trayectoria alcanzaron notable precisión. 3I Atlas pasará cerca de Marte el 3 de octubre a solo 0,19 UA, 28 millones de kilómetros. Lo bastante próximo para que misiones en Marte puedan observarlo. Pasará por Venus el 3 de noviembre a 0,65 UA, y por Júpiter el 16 de marzo de 2026 a 0,36 UA. Cada encuentro planetario aporta datos de perturbación gravitatoria que ayudan a rastrear el origen del objeto a través del espacio galáctico. La trayectoria guarda otro secreto. La integración hacia atrás sugiere que 3I Atlas ha viajado por el espacio interestelar durante unos 4 millones de años. Los cálculos sitúan su origen cerca de un sobrevuelo estelar ocurrido cuando los primeros ancestros humanos desarrollaban el uso de herramientas. Un vagabundo cósmico más antiguo que la civilización, llegando por fin a nuestra puerta. El análisis de la inclinación orbital revela que 3I Atlas se aproxima casi perpendicular al plano de la eclíptica, con 62,4 grams. Ese ángulo pronunciado sugiere un origen fuera del disco galáctico, posiblemente en la población del disco grueso o halo de estrellas antiguas. La mayoría de objetos interestelares deberían mostrar inclinaciones aleatorias, pero la trayectoria de 3I apunta a orígenes galácticos específicos que se remontan a miles de millones de años. Raúl de la Fuente Marcos y colegas, con el Gran Telescopio Canarias, iniciaron observaciones intensivas del 2 al 5 de julio con su espejo de 10, 4M y espectrógrafos Osiris dividido por Megara. Necesitaban el periodo de rotación. Los primeros estudios no habían logrado determinarlo, pero la resolución y la capacidad colectora del GTC descifraron el código. El telescopio espacial Hubble se unió a la campaña el 20 de agosto de 2025. Sus mediciones acotaron el tamaño del núcleo entre 440 metros y 6 kilómetros de diámetro. El amplio rango refleja incertidumbre en composición y reflectividad superficial.
superficies más oscuras parecen más grandes para un mismo brillo. Las altamente reflectantes parecen más pequeñas, pero Hubble confirmó un detalle crucial. TRIS Atlas muestra variaciones de brillo consistentes que se repiten exactamente cada 16, 70 y 9 horas. El telescopio Gemini South en Chile capturó imágenes espectaculares durante sesiones educativas en vivo. Estudiantes observaron en tiempo real cómo el telescopio seguía a TRIS y Atlas a través de campos estelares. Las imágenes revelaron una coma rojiza que se extendía casi el doble del diámetro terrestre. El análisis espectroscópico durante estas sesiones aportó datos de composición en tiempo real. El espectro evidenció moléculas basadas en carbono que solo se forman en el frío extremo del espacio interestelar. Pero Gemini South capturó algo inédito en septiembre de 2025. 3i Atlas desarrolló una cola visible de aproximadamente 1 millón de kilómetros 7 veces el diámetro terrestre, apuntando directamente en sentido opuesto al Sol, y con un detalle inquietante. La cola exhibe las mismas variaciones de brillo de 16, 70 y 9 horas que el núcleo. Toda la estructura núcleo, coma y cola parece rotar como un sistema rígido. Nada en la ciencia cometaria explica este comportamiento. El espectrógrafo multiobjeto de Gemini detectó otro rasgo impactante a finales de agosto de 2025. Una cola antisolar. A diferencia de la cola de polvo normal que apunta lejos del Sol, esta segunda cola apunta hacia el Sol, extendiéndose unos 200.000 kilómetros en la dirección contraria. El análisis de Avi Loeb, publicado el 27 de agosto, confirmó que esta geometría imposible vulnera los modelos conocidos de física cometaria. 16, 70 y 9 horas, más dividido por menos 0, 23 horas. Ese número lo cambia todo. La rotación se mide observando variaciones de brillo conforme el objeto gira. TRIS-I Atlas muestra una amplitud de casi 2 magnitudes, lo que implica que un hemisferio refleja mucha más luz que el otro. Asimetría extrema. Calcular el periodo exige capturarlo a lo largo de múltiples vueltas completas. El GTC lo logró, pero aquí está lo que vuelve aterradoras las 16, 79 horas para los modelos convencionales. Es demasiado lento para un núcleo cometario típico, pero demasiado ordenado para un montón de escombros. La mayoría de núcleos giran cada 6-20 horas, unidos por débil gravedad y volátiles congelados. Si los haces girar demasiado rápido, se rompen. Si demasiado lento, necesitas enorme integridad estructural o algo distinto. Compáralo con nuestros visitantes previos. 1i Oumuamua giraba cada 3 horas, lo bastante rápido para sugerir un objeto sólido y denso. 2i Borisov rotó aproximadamente cada 24 horas, típico de cometas poco cohesionados. 3i Atlas cae en medio con 16, 70 y 9 horas, ni rápido como una roca compacta ni lento como una bola de nieve frágil, un intermedio que desafía los modelos. La comparación de rotaciones revela misterios más profundos. Oumuamua no mostró coma ni desgasificación, se detectó por la luz solar reflejada en su superficie giratoria. Borisov se comportó como un cometa normal, con coma y cola brillantes al sublimarse hielos superficiales. Pero 3i Atlas hace algo sin precedentes. Mantiene desgasificación constante mientras gira con precisión casi mecánica. El Observatorio Espacial SPHEREX de la NASA detectó el detalle más llamativo a mediados de agosto de 2025. 3 Atlas posee una envoltura de CO2 de 340 y 8.000 kilómetros de radio, casi la distancia Tierra-Luna. Esa envoltura es invisible al óptico, pero brilla intensamente en el infrarrojo cercano. El periodo de hasta 16 horas implica que esta inmensa nube de gas gira como un cuerpo coherente, desafiando los modelos. SPHEREX reveló además una estructura interna compleja con capas concéntricas separadas por huecos oscuros. Cada capa ronda los 50.000 kilómetros y rota con el mismo periodo de 16, 70 y 9 horas. Estas capas sugieren desgasificación organizada de regiones superficiales específicas, no una sublimación uniforme. 3i Atlas mide aproximadamente 10 kilómetros de diámetro según modelos fotométricos y térmicos. Para un núcleo de 10 kilómetros, 16, 70 y 9 horas dan una velocidad superficial de hasta 1 metro por segundo,
la mínima de eyección para cualquier flujo desde la superficie. Aviloeb calculó esto en sus notas de agosto de 2025, 1 metro por segundo, apenas más que caminar. La espectroscopía de Gemini South del 5 y 14 de julio de 2025 arrojó el rompecabezas composicional. El espectro óptico muestra una pendiente roja de hasta 10% por 1000, o entre 0,5 y 0,8 μm, coincidente con asteroides tipo D, pero a longitudes mayores el infrarrojo cercano se aplana a 3% por 1000 o. Esto indica grandes granos de hielo de agua en la coma, mezclados con compuestos orgánicos. El modelado requiere hasta 70% de material similar al meteorito del lago Tagish y hasta 30% de hielo de agua para reproducir las observaciones. El lago Tagish representa material carbonáceo primitivo del sistema solar temprano, pero 3i Atlas aporta esa mezcla desde otro sistema estelar. Las implicaciones asombran. El espacio interestelar preserva química primordial a lo largo de inmensas distancias y épocas. Santana Ross y colegas publicaron además un hallazgo inquietante en agosto de 2025. 3i Atlas se volvió progresivamente más rojo durante julio. El enrojecimiento indica evolución de la superficie a medida que el calentamiento solar activa distintos compuestos. Los cometas normales muestran tendencias similares, pero 3i Atlas cambió más rápido y con mayor intensidad que cualquier cometa observado. La espectroscopía de infrarrojo cercano en NASA IRTF, dividido por SPECS de julio, detectó fuertes absorciones de hielo de agua entre 0,7 y 2,5 μm. Sin embargo, las firmas térmicas son inusuales, sugiriendo reservorios subterráneos en lugar de escarcha superficial. El hielo de agua parece sublimarse desde varios metros de profundidad, alcanzando la coma por fracturas y respiraderos modulados por el ciclo de hasta 16 horas. Los cometas típicos generan comas brillantes al sublimarse hielos superficiales. El material expulsado suele moverse mucho más rápido que la rotación superficial, pero 3i Atlas desafía este patrón. Su coma abarca 26,400 x 24,700 kilómetros según imágenes de alta resolución del GTC, el doble del diámetro terrestre, y aún así, la velocidad de salida luce sospechosamente baja. El Very Large Telescope del ESO aportó espectros clave con MUSE en julio de 2025. MUSE detectó líneas de emisión de monóxido de carbono, cianuro y radicales hidroxilo química cometaria típica, pero los anchos de línea indican velocidades de expansión gaseosa de solo hasta 0,3 km dividido por s. Los cometas normales expulsan gas a 1,3 km por segundo. 3i Atlas libera material 10 veces más lento de lo esperado. Los orbitadores Mars Express y ExoMars Trace Gas Orbiter de la ESA observarán 3i Atlas durante su acercamiento a Marte el 3 de octubre, a unos 30 millones de kilómetros. La cámara estéreo de alta resolución de Mars Express y el sistema CASIS de ExoMars lo fotografiarán desde ángulos imposibles desde la Tierra. Los espectrómetros Omega y SPICAM analizarán la composición de la coma desde la órbita marciana, dando mediciones estereoscópicas de la distribución gaseosa. La misión Parker Solar Probe ofrece el encuentro más emocionante. Su trayectoria en diciembre de 2025 atravesará la cola de plasma de 3i Atlas a hasta 0,8 UA del Sol. Los instrumentos de Parker muestrearán material interestelar de forma directa, midiendo campos magnéticos, composición de plasma y propiedades de granos de polvo que no se pueden deducir solo con observaciones remotas. El satélite TESS de la NASA reveló otro enigma. Observó 3i Atlas casi de continuo del 7 de mayo al 2 de junio de 2025. El apilado de imágenes recuperó el objeto en tomas profundas. Resultado impactante. 3i Atlas ya mostraba actividad a 6,4 UA del Sol 2 meses antes del descubrimiento, es decir, desarrollaba coma más allá de Júpiter. La mayoría de los cometas no se activan hasta cruzar hacia el interior, cerca de 1,5 UA. El agua se sublima eficazmente solo en el sistema solar interior, pero 3i Atlas desgasificaba a temperaturas donde el agua permanece congelada. ¿Qué impulsaba la actividad? Los datos de TESS aportaron algo inédito. 3i Atlas
mantuvo variaciones de brillo coherentes incluso en la fase previa al hallazgo. El mismo periodo de 16, 70 y 9 horas visible en julio ya estaba presente en mayo. Este objeto había estado girando de forma constante durante meses antes de que supiéramos de su existencia. Esa precisión sugiere una estructura interna más organizada que la de un conglomerado de escombros. Las mediciones de diámetro angular con observatorios terrestres en julio muestran que la coma visible abarca hasta 2 Thorn, expandiéndose hasta 10 Ray en los bordes externos. Pero la envoltura de CO2 detectada por Spherex se extiende más allá de la coma visible, creando una atmósfera invisible masiva. El periodo de rotación se aplica a componentes visibles e invisibles, indicando que se comportan como un sistema coherente. Las observaciones polarimétricas revelaron la anomalía más perturbadora. El análisis de Avi Loeb en septiembre de 2025 mostró que 3I Atlas exhibe polarización negativa extrema, propiedades de dispersión de luz jamás observadas en objetos del sistema solar. El grado de polarización alcanza 15% a ángulos de fase hasta 100 grados. Los cometas normales muestran polarización positiva en condiciones similares. Valores negativos implican granos de polvo con índices de refracción y distribuciones de tamaño ajenos a nuestro vecindario cósmico. Los datos sugieren partículas submicrónicas metálicas con propiedades ópticas más cercanas a metales procesados que a silicatos u orgánicos naturales, una composición sin equivalentes conocidos. El telescopio espacial James Webb aportó una clave con observaciones de finales de agosto de 2025. 3I Atlas es inusualmente rico en dióxido de carbono frente a cometas del sistema solar. El CO2 se sublima a temperaturas mucho más bajas que el hielo de agua, pero incluso así no debería impulsar gran actividad a 6, 4 UA, salvo que el núcleo tenga una relación superficie dividido por volumen extremadamente alta o una composición atípica. NIRSPEC del JWST, a 3 UA, reveló algo sin precedentes. 3I Atlas muestra desgasificación de CO2 reforzada y dirigida específicamente hacia el Sol. Esta preferencia genera una coma asimétrica que rota con el núcleo cada 16, 70 y 9 horas. Los cometas normales muestran desgasificación más o menos uniforme. 3I Atlas se comporta como si tuviera regiones activas que se encienden y apagan con regularidad mecánica. El espectro del JWST detectó agua, COS, granos de hielo de agua y polvo, además de la firma dominante de CO2. Sin embargo, las proporciones no cuadran con lo típico. El CO2 domina hasta un grado nunca visto. La relación CO2 dividido por agua supera 10:1, justo lo opuesto a la química usual donde el agua manda. Aún más, el JWST detectó líneas de emisión de formaldehído con intensidades que indican tasas de producción superiores a 1000 kg por segundo. El formaldehído se forma por descomposición del metanol bajo condiciones específicas de temperatura y radiación, pero las temperaturas requeridas para esa producción no existen a la distancia de 3I Atlas. El mecanismo que impulsa tal desgasificación de formaldehído sigue sin explicación. MIRI detectó emisión térmica de granos de polvo en toda la coma, con temperaturas entre 50 y 120 Kelvin. Estas temperaturas son demasiado altas para el equilibrio térmico a esa distancia solar. El polvo debe estar calentado por fuentes internas o procesos químicos exóticos que tensan la termodinámica estándar de cuerpos pequeños. Esto nos devuelve a la rotación. 16:47 sugiere un objeto muy denso y consolidado, o con una estructura interna que desconocemos. Los montones de escombros suelen girar mucho más rápido si son pequeños o mucho más lento si apenas se sostienen. 3I Atlas se halla en un punto intermedio incómodo. La campaña de alta resolución del VLT reveló algo aún más inquietante a finales de agosto de 2025. El espectrógrafo UVES del VLT detectó vapor de níquel atómico en la coma, algo no inusual en cometas, pero 3I Atlas muestra líneas intensas de níquel con prácticamente nula detección de hierro. En el sistema solar, níquel y hierro aparecen juntos porque se forjan como aleaciones en la nucleosíntesis estelar y la diferenciación planetaria. Níquel puro, sin hierro, contraviene la química cósmica básica.
El análisis de Loeb, publicado el 29 de agosto en Medium, destacó esta anomalía. La razón ni dividido por Fe en 3 y Atlas supera 100 contra 1 según intensidades espectrales. Meteoritos, asteroides y cometas normales muestran ni dividido por Fe entre hasta 0, 0,1 y 0,1. 3 y Atlas rompe todas las reglas de la química espacial natural. El periodo de 16 horas permanece constante mientras esta química imposible surca el espacio. La detección de CN añade otra capa. La espectroscopía del VLT muestra líneas de CN aumentando con rapidez a medida que 3 y Atlas se acerca al Sol. La tasa de producción se duplica cada hasta 0,2 UA de aproximación. Este gradiente sugiere reservorios subterráneos de precursores de HCN activados térmicamente. La periodicidad de 16 hora 47 minutos también aparece en la emisión de CN. La liberación de gas pulsa con la rotación. X-Shooter del VLT detectó líneas prohibidas de oxígeno a 6300 y 6364 O con intensidades sin precedentes para un cometa. Estas líneas se forman solo en gas de densidad extremadamente baja expuesto a intensa radiación ultravioleta. Las tasas implican densidades 10 veces menores que en comas típicas, pero con niveles de flujo UV que no deberían existir a esa distancia. La detección de níquel desató especulaciones de origen artificial. Níquel metálico puro requiere procesamiento industrial o condiciones astrofísicas exóticas. Ningún proceso natural conocido produce preferentemente níquel sin hierro en entornos tipo cometa. Algunos investigadores propusieron que 3 y Atlas podría ser desecho tecnológico de otra civilización, aunque las limitaciones instrumentales impiden concluir sobre la pureza del níquel. El aumento de brillo de mediados de septiembre de 2025 añadió otro misterio. Observaciones terrestres mostraron que 3 y Atlas se iluminaba más rápido de lo previsto por modelos estándar, casi media magnitud en una semana. Los cometas suelen aumentar su brillo de forma gradual al acercarse al Sol. 3 y Atlas de pronto brilló como si alguien hubiera accionado un interruptor. Ese incremento coincidió con la detección de múltiples chorros de polvo emergiendo desde la superficie del núcleo. ALMA mostró al menos 7 chorros distintos, orientados en ángulos específicos respecto del eje de rotación. Cada chorro se activa y desactiva con temporización precisa ligada al periodo de 16 hora 47 minutos. Este comportamiento organizado de chorros no tiene precedentes en cometas del sistema solar. El espectro visible del GTC aporta otra pista. 3I Atlas refleja la luz algo más rojiza que los asteroides tipo D. Los tipo D son objetos primitivos ricos en orgánicos del sistema solar exterior, pero 3I Atlas muestra similitudes espectrales tanto con los tipo D como con los visitantes anteriores, Oumuamua y Borisov. El tono rojizo sugiere moléculas orgánicas complejas, cadenas de carbono formadas en el frío interestelar. Aquí es donde las 16 hora 47 minutos se vuelven críticas para su origen. Si 3I Atlas se formó en regiones externas de su sistema planetario, experimentó condiciones análogas al cinturón de Kuiper. Los objetos allí rotan según su historia de formación, acreción, colisiones, ayección. El periodo fija esa historia. Simulaciones de formación planetaria predicen que cuerpos pequeños son expulsados al espacio interestelar durante la evolución de un sistema. Las épocas tempranas y violentas expulsan más objetos. Esa población conserva la firma del entorno de nacimiento. 3I Atlas podría ser una reliquia de la formación planetaria durante el mediodía cósmico, el periodo de máxima formación estelar, hace 10.000 millones de años. El modelado térmico es crucial al considerarlas hasta 16 horas. El calentamiento solar varía sinusoidalmente mientras diferentes regiones se orientan al Sol. La inercia térmica, qué tan rápido responde el material, depende de la estructura subterránea. 3I Atlas muestra un comportamiento compatible con baja inercia, lo que sugiere subsuelo poroso o esponjoso. Sin embargo, eso choca con la integridad estructural implícita por una rotación estable. El análisis de sublimación revela granos de hielo de agua formándose lejos de la superficie. El JWST detectó firmas de hielo a 4.000.10.000 kilómetros del centro.
Esto implica que granos de hielo de agua son expulsados por CO2 y luego subliman por separado en el vacío. El periodo de 16 horas 47 minutos controla el proceso porque la ventilación de CO2 ocurre preferentemente en regiones específicas, pero intentos de radar terrestres por Arecibo y la red del espacio profundo fracasaron. Las firmas de radar sugieren una densidad aparente muy baja, inferior a la del agua. Objetos con tan baja densidad deberían ser pilas de escombros frágiles, apenas cohesionadas. Sin embargo, TRES y Atlas mantiene rotación precisa y chorros coherentes que requieren solidez. El fracaso del radar sugiere propiedades electromagnéticas inusuales que impiden una reflexión eficiente. Rocas o hielos normales muestran retornos de radar fuertes acordes a su tamaño y densidad. TRES y Atlas parece transparente a las ondas de radio, lo que apunta a densidad extremadamente baja o material exótico que no interactúa como esperamos. Simulaciones N-cuerpo con datos de Gaia DR3 intentaron rastrear TRES y Atlas hacia atrás en la galaxia. Los cálculos sugieren origen en un sistema estelar que pasó a menos de 50 años luz hace hasta 4 millones de años. Las incertidumbres en el movimiento galáctico impiden identificar la fuente exacta. El análisis de asociaciones estelares indica que TRES y Atlas probablemente se originó en un sistema de población segundo, pobre en metales, formado en los primeros miles de millones de años del universo. Esas estrellas producen sistemas con materiales exóticos, inexistentes en nuestro vecindario. Esto explicaría la relación Ni dividido por Fe y otras anomalías. El periodo de hasta 16 horas impone restricciones sobre la estructura interna. Si TRES y Atlas fuera un fluido sin resistencia, se desintegraría por fuerza centrífuga salvo que su densidad superara 200 kg por cúbico metro, una quinta parte de la del agua, posible para mezcla poco consolidada de hielo y roca, pero con lo justo. Los cálculos de pérdida de masa basados en la coma sugieren que TRES y Atlas desprende 15 kg por segundo durante la actividad máxima cerca del perihelio. Durante todo su paso por el interior, perdería hasta 2 millones de kilogramos, quizá el 2% de su masa total, asumiendo un núcleo kilométrico. Esta erosión gradual no afecta mucho al periodo porque el material procede sobre todo de capas superficiales. El análisis de polvo reveló otro enigma. Partículas microscópicas muestran estructuras cristalinas que solo se forman a temperaturas es mayor que 800 Kelvin, capaces de fundir aluminio. Estos cristales de alta temperatura no pueden originarse en el frío intraestelar ni en el exterior del sistema solar donde hoy reside TRES y Atlas. Debieron formarse cerca de su estrella madre y conservarse durante millones de años de viaje. El brillo y la actividad estables cerca del perihelio respaldan una estructura inusual. La mayoría de cometas muestran estallidos de brillo al exponerse hielo fresco o desprenderse grandes bloques. TRES y Atlas se mantiene notablemente estable. 16 horas 47 minutos, consistente, predecible, casi diseñado. El 30 de octubre de 2025 marcó el perihelio, a hasta 1,4 UA, justo dentro de la órbita de Marte. Suficientemente lejos para evitar calentamiento extremo y suficientemente cerca para observaciones detalladas. Telescopios terrestres y misiones espaciales coordinaron el estudio más intenso de un objeto interestelar, pero el periodo ya había revelado la clave. TRES y Atlas no se comporta como un cometa típico, se comporta como otra cosa, algo que mantiene integridad estructural a lo largo de millones de años de viaje y gira con precisión casi mecánica. Existen oportunidades de encuentro con naves, pero requieren sincronización exquisita. Solar Orbiter de la ESA podría atravesar la cola de TRES y Atlas durante su acercamiento solar de febrero de 2026. Las colas de plasma, polvo y neutros se extienden millones de kilómetros. Incluso un cruce distante podría proporcionar muestras directas de material interestelar. La misión Bepicolombo a Mercurio ofrece otra posibilidad. Su trayectoria cruzará el plano orbital de TRES y Atlas en marzo de 2026 a hasta 2 UA. Sus magnetómetros y analizadores de partículas podrían detectar la interacción del cometa con el viento solar, aportando datos sobre su estructura interna y composición. Si aprecias la investigación espacial de vanguardia, suscríbete. Es la manera de sostener
La investigación astronómica detallada. Comenta también: ¿qué observatorio o telescopio usarías para estudiar objetos interestelares? Este análisis se apoya en investigación revisada por pares publicada en Astronomy, Astrophysics por Raúl de la Fuente Marcos y colegas en julio de 2025, utilizando el GTC, uno de los grandes telescopios ópticos del mundo, diseñado para detectar objetos débiles. Las fuentes incluyen también resultados de campañas de espectroscopía de alta resolución publicados en el preprint Arxiv 2500, 8180 y 29, agosto de 2025, que proporcionan un primer análisis detallado de la composición de una coma interestelar. Otras fuentes abarcan los artículos de Avi Loeb en Medium sobre polarización negativa extrema y la detección de cola antisolar en agosto y septiembre de 2025, respaldados por Gemini South y campañas de imagen profunda. También se incluyen el descubrimiento de la coma extendida de CO2 por Spherex, reportado en Astrobiology, y el preprint que documenta hielo de agua usando múltiples observatorios terrestres. Ahora, retomemos las revelaciones. Las observaciones de acercamiento de diciembre de 2025 brindaron las últimas mediciones antes de que TRES y Atlas se alejara más allá de los límites de detección, distancia de 1,8 UA respecto de la Tierra. Aún, lo bastante lejos para requerir grandes telescopios, pero lo suficientemente cerca para espectros detallados. El periodo de rotación se mantuvo constante, 16 horas 47 minutos. Las implicaciones van más allá del objeto en sí. Si los visitantes interestelares mantienen periodos tan precisos durante millones de años, podrían preservar información sobre sus sistemas de origen con una fidelidad sin precedentes. Cada visitante se convierte en mensajero de mundos distantes. El contexto galáctico importa. Nuestro sistema solar orbita la Vía Láctea a hasta 220 km por segundo. A lo largo de miles de millones de años, encontramos escombros de miles de otros sistemas estelares. La mayoría del material es demasiado pequeño para detectarse, pero objetos como TRES y Atlas, de kilómetros de tamaño, pueden sobrevivir al tránsito interestelar y seguir siendo observables. Los cálculos de frecuencia son aleccionadores. Basándonos en TRES y Atlas y sus predecesores, estimamos que aproximadamente un objeto interestelar detectable atraviesa nuestro sistema solar por año. La mayoría pasa inadvertido porque no desarrolla coma visible o porque sus trayectorias evitan nuestras zonas de sondeo. Solo vemos la punta de una población enorme. La base de datos de objetos interestelares contiene ya 3 visitantes confirmados, cada uno con propiedades que desafían los modelos de formación. Oumuamua no mostró actividad, pero sí una aceleración inusual. Borisov se comportó como un cometa típico, aunque con composición exótica. TRES y Atlas combina el misterio de Oumuamua y Borisov y añade anomalías nuevas que no encajan en marcos teóricos existentes. Las propiedades superficiales que revela su periodo hablan de la resistencia del material. Cualquier material suelto debería redistribuirse por fuerza centrífuga y presión de desgasificación. El hecho de que TRES y Atlas mantenga variaciones de brillo constantes en cada rotación indica que sus rasgos superficiales están fijados. Esto requiere estabilidad congelada o soporte estructural subyacente. Los intentos de radar fallaron debido a su distancia y composición, pero los datos ópticos del periodo de rotación revelaron pistas sobre tamaño y forma. La variación de casi 2 magnitudes sugiere un objeto alargado con relación de ejes hasta 3. 1. Imagina un balón cósmico girando sobre sí mismo cada 16 horas 47 minutos. Las circunstancias del hallazgo subrayan nuestro sesgo observacional. TRES y Atlas se volvió visible solo cuando desarrolló una coma suficientemente grande para distinguirse del fondo estelar, pero había estado presente meses antes. Su periodo de 16 horas giraba constante mientras permanecíamos ajenos. El modelado orbital muestra que seguirá una trayectoria hiperbólica de regreso al espacio interestelar. Tras el perihelio de finales de octubre de 2025 se desvanecerá, a medida que se aleje más allá de los planetas exteriores. Para 2030 será indetectable desde la Tierra. Nuestra ventana de observación duró menos de un año, pero su periodo de 16 horas 47 minutos persistirá. Mucho después de que TRES y Atlas se esfume de nuestros telescopios,
continuará girando en el vacío exactamente a la misma cadencia. Dentro de 1 millón de años, cuando se encuentre con otro sistema, astrónomos alienígenas podrían medir el mismo periodo y preguntarse por su origen. El análisis químico reveló moléculas basadas en carbono que solo se forman en el frío extremo del espacio interestelar. Estos orgánicos sobrevivieron al paso más cálido por el interior del sistema solar, preservados por la rotación estable y probablemente por aislamiento interno. 3I Atlas transporta muestras prístinas de química interestelar. Fotometría terrestre de múltiples observatorios confirmó el periodo con precisión de fracciones de minuto. La exactitud proviene de combinar observaciones a lo largo de varios ciclos y emplear análisis estadísticos para extraer el periodo de datos ruidosos. La consistencia entre telescopios y fechas confirma que 3I Atlas gira como un reloj. La coordinación internacional fue crucial para maximizar el retorno científico. Observatorios de varios continentes lo rastrearon de forma continua, asegurando cobertura mientras la rotación terrestre llevaba a sitios individuales hacia el día. El ESO, instalaciones de la NASA e instituciones en Japón, Australia y Chile aportaron observaciones complementarias. Astrónomos aficionados contribuyeron con datos valiosos pese a que 3I Atlas solo alcanzó magnitud 9 en su punto álgido. La combinación de datos profesionales y amateurs proporcionó una curva de luz completa. La ciencia ciudadana fue esencial para seguir objetos de movimiento rápido en ventanas limitadas. Medir el periodo exige corregir el tiempo de viaje de la luz y efectos Doppler. 3I Atlas se movía 30 km por segundo respecto de la Tierra, suficiente para que señales de luz de extremos opuestos lleguen con retrasos medibles. Estas correcciones ajustan el periodo observado de 16 horas 47 minutos al periodo real en el marco del objeto. El análisis estadístico de las variaciones de brillo requirió modelado sofisticado para separar la señal rotacional de otras fuentes de variabilidad. Centelleo atmosférico, efectos instrumentales y contaminación de fondo añaden ruido que puede enmascarar el periodo real. Algoritmos avanzados aislaron la periodicidad enterrada en meses de fotometría. Y aquí la revelación que replantea todo. El análisis isotópico de líneas de níquel con espectroscopía de ultraalta resolución en el VLT mostró proporciones que no coinciden con los modelos del sistema solar. La relación de isótopos Ni 50 y 8 dividido por Ni 60 en 3I Atlas concuerda con predicciones para material condensado alrededor de estrellas pobres en metales durante los primeros 1.000 millones de años del universo, cuando la nucleosíntesis estelar producía proporciones elementales distintas a las actuales. 3I Atlas porta huellas isotópicas del amanecer cósmico. No solo contemplamos a un visitante de otro sistema estelar, observamos un fósil del pasado remoto del universo, preservado en una rotación de hasta 16 horas a lo largo de miles de millones de años de evolución cósmica. 16 horas 47 minutos. Sigue girando.